¿Cómo estamos, mis amados, en esta noche? Amén, bendecidos y en victoria. Siempre es maravilloso poder estar aquí una noche más y poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué estamos estudiando, mis amados? Amén. Y estamos ya en la última cualidad, la del dominio propio, ¿verdad? La templanza. Es el tercer estudio que tenemos acerca de la templanza. Y bueno, siempre es bonito, siempre es lindo saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros conforme a su perfecta voluntad. Antes de dar inicio, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, verso 22 y verso 23. Y leer una vez más los versículos bases de todo este estudio, que quizás ya algunos se lo debieron de haber aprendido de memoria, ¿no? Me gustaría poder leerlo juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por estar aquí en este lugar, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña, quien nos exhorta, quien nos anima, quien nos guía a toda verdad, Señor, a través de tu palabra. Y eres tú, mi Dios, quien más que unas notas obra a través de nosotros y obra en nosotros tu fruto, Espíritu Santo. Sigue desarrollando en nosotros cada una de sus cualidades, Padre. Y desde ya estamos atentos y expectantes a todo lo que tienes con nosotros en esta noche. Sigue enseñándonos a edificar muros, a vivir una vida en libertad, a disfrutar tu libertad, teniendo dominio propio y templanza, para no ser esclavos nuevamente del pecado. Gracias te damos, Espíritu Santo. Una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Como siempre, Señor, toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta ocasión, sobre la templanza, queremos considerar el tema perseguir el viento. Ustedes lo tienen ahí en sus notas. Perseguir el viento, ¿verdad? Es el tema que estamos considerando en esta noche. No sé si alguien alguna vez ha intentado perseguir el viento, ¿verdad? No se puede perseguir el viento, es imposible. Está aquí, está allá, viene y va. Y a veces hay personas que viven persiguiendo cosas, persiguiendo deseos, persiguiendo anhelos, afanes, que son como el viento, que un día están y al otro día ya no están. Son cosas efímeras, son cosas pasajeras. Y es el caso de la persona que vamos a considerar en esta noche. Él lo tenía todo. Había heredado el más grande y poderoso reino de su región del mundo. Era comandante del ejército más fuerte de la tierra. Controlaba las rutas comerciales de muchos reinos. Sus ingresos, sin contar impuestos y ganancias comerciales, era el equivalente a 25 toneladas de oro por año. La magnificencia de su palacio era incomparable. Su reputación superaba la realidad. Los más sabios de la tierra se inclinaban ante él. Tenía todo y un poco más. Su nombre era Salomón. Y él es el objeto de nuestro estudio el día de hoy. Al estudiar la templanza, no podemos dejar de estudiar el exceso. Vivimos en una cultura motivada por una meta básica. Un poco más. Trabajamos demasiado y ganamos demasiado poco en algunas ocasiones. Tenemos más que suficiente para vivir vidas complicadas, pero menos de lo suficiente para estar satisfechos. Y es de lo que va a tratar precisamente
el estudio de esta noche, ¿no? Acerca de perseguir el viento, de perseguir cosas pasajeras, de la obsesión que muchas veces tenemos por tener una buena vida, por así decirlo, bajo los paradigmas de este mundo, bajo los paradigmas de esta sociedad, vivir bien, ¿no? Disfrutar de la vida, tener riquezas, disfrutar de todo placer, y es lo que hacía Salomón, o lo que hizo Salomón en aquella ocasión. Tenía el reino más grande del mundo, poderoso, sabio. Aún los sabios, dice que aún los sabios se inclinaban ante él. Un hombre que en Eclesiastés va a decir que no se negó placer alguno. Y al final vamos a ver cuáles fueron las conclusiones a las que Salomón llegó después de darle rienda suelta, ojo, darse una vida sin templanza, sin dominio propio, sino que darle rienda suelta a todos sus deseos. Veremos a la triste conclusión que llegó Salomón. Permitamos que la palabra de Dios trate el tema de nuestra obsesión con el dinero, la posición y las posesiones, observando el estado del alma de un hombre que finalmente había logrado todo. Y vamos a leer Eclesiastés capítulo 1, verso del 1 al 11, para responder las siguientes preguntas. Eclesiastés capítulo 1, verso del 1 al 11. Yo leo el primer versículo y voy a pedir que ustedes me ayuden con el verso 2 y así sucesivamente hasta llegar al verso 11. Eclesiastés capítulo 1, verso 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Pregunta, basado en los versículos que hemos leído, ¿qué dice Salomón acerca del ojo? Lo tenemos en el verso 8, ¿verdad? Dice que el ojo nunca se sacia, el oído dice que tampoco se saciará de oír, ni el ojo se sacia de ver. Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 2 y vamos a leer los versos 1 al 3 de Eclesiastés capítulo 2. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué otra cosa demostró ser vanidad en los versículos del 1 al 3? Dice Salomón, ¿verdad? Al placer le dije, ¿de qué sirve esto? Entonces sería la respuesta correcta en esa pregunta. El placer también resultó ser vanidad para Salomón. Siguiente pregunta, dice, ¿qué sucedió cuando Salomón emprendió grandes proyectos? Porque bueno, por un lado podemos decir, bueno, sabemos que el placer en el momento es placentero, valga la redundancia, pero después deja un vacío.
Y uno puede decir, pero bueno, si yo me dedico de pronto a cumplir objetivos, a cumplir metas, a cumplir proyectos, ¿verdad? De pronto trabajar para sacar adelante a mi familia o trabajar para sacar adelante mi sociedad, ¿verdad? Trabajar por el bien de la comunidad. Entonces de pronto eso puede llenar el vacío en mí. Bueno, vamos a ver qué dice Salomón. Una persona que primero disfrutó de todos los placeres y después de esto dice, esto es vanidad, no sirve de nada. Y ahora Salomón se va a dedicar a cumplir proyectos, cumplir metas, objetivos, trabajar para el bien de su reino. Y vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que llega. En los versículos del 4 al 11 del capítulo 2. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era, ¿qué cosa? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué sucedió cuando Salomón emprendió grandes proyectos? Todos sus logros fueron vanidad. Pregunta, ¿verdad? En base al versículo 10, que lo acabamos de leer, ¿cuál es la filosofía que Salomón aparentemente adopta en el verso 10? No, te dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Dice que no se negó placer alguno, todas las cosas que desearon sus ojos, pues él dijo, vamos a darle, ¿no? Y ningún placer se negó. ¿Cuál fue la filosofía que adoptó Salomón? Hedonismo, ¿verdad? Hedonismo es la filosofía que busca el placer, que el ser humano debe buscar el placer para vivir bien. Ese es el hedonismo. Filosofía que dice que la vida está en buscar el placer. Y a eso se dedicó Salomón. Sin embargo, dijo al final, todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué ganó con esta filosofía? Lo leímos en el verso 11, ¿verdad? Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionó Salomón ante la vanidad de todo lo que había perseguido? Verso 17 de Eclesiastés capítulo 2. Luego de quedar en conclusión de que todo era vanidad y aflicción de espíritu, mire lo que llega a decir, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuál fue la reacción de Salomón? Llegó a aborrecer la vida. Interesante, un hombre que lo tenía todo, que disfrutó de todo, que lo logró todo. Fue más grande que todos los que le antecedieron y más grande que todos los contemporáneos de su época. Y pese a todo eso, llegó a aborrecer la vida. Mis amados, el placer de la vida, el disfrute de la vida, el goce de la vida, no se encuentra en cuánto oro podamos acumular, en el buen trabajo que podamos tener, en cuántos bienes materiales lleguemos a acumular en nuestra vida, ni siquiera en cuánto lleguemos a disfrutar de todos los placeres de este mundo.
el disfrute de la vida, el goce de la vida se encuentra solamente en Dios. Y esa es la conclusión a la que Salomón llegaría más adelante. ¿Por qué aborreció todas las cosas por las que había trabajado Salomón? Lo encontramos en el verso 18 al verso 21 del capítulo 2. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. ¿Por qué aborreció todas las cosas en las que había trabajado? Porque iba a llegar a morir algún día, y todo lo que había hecho sería para alguien más, ¿verdad? Dice Salomón, y quién sabe si el que venga después de mí será sabio o necio, ¿no? Y yo me esforcé tanto por ser sabio, digamos, por buscar el bien de mi reino, por acumular tesoros y riquezas. Y quién sabe, o sea, al final todo esto, no voy a poder disfrutar de todo esto, me voy a morir. ¿Y quién quita que todo lo que yo tenga al final sea para alguien que no sea tan sabio como yo y que lo eche a perder todo? Y esto también dice, es vanidad y aflicción de espíritu. Por último, mis amados, ¿qué dice Salomón en el versículo 26 sobre el ascenso por la escalera del éxito? Esto es muy interesante. Capítulo 2, verso 26. Dice Salomón en Eclesiastés, dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuántos agradan a Dios? Amén. ¿Verdad? Dice que los que agradan a Dios, entonces Dios les da sabiduría y les da gozo también. Pero a los pecadores, dice, a ellos les da el trabajo de recoger y amontonar para aquellos que agradan a Dios. Mis amados, de nada sirve que el impío, de nada sirve que el pagano, el que no tiene a Dios en su corazón, esté tan enfocado, y ese es el problema. ¿Por qué Salomón dice esto? Que los que agradan a Dios, Dios le da, digamos, las bendiciones, Dios los prospera, Dios dice, le da el gozo además, Dios le da sabiduría, pero dice al impío, al pecador, a ese le da el trabajo de amontonar, de recoger, para que se lo dé al que agrada a Dios. Mis amados, aquí hay algo, y es que las personas que agradan a Dios, y esta es la clave de por qué Salomón lo dice y de lo que Salomón se dio cuenta, de que las personas que agradan a Dios no están buscando bienes materiales, no están buscando vivir, digamos, una buena vida según lo que este mundo plantea, no está buscando disfrutar de todos los placeres del mundo. El que agrada a Dios, ¿qué está buscando? Está buscando el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Como dice Mateo. Por nada estéis afanosos. Su Padre sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Salomón se da cuenta y dice, ¿sabes qué pasa? Que el que agrada a Dios no necesita preocuparse por lo demás. Lo único que tiene que preocuparse el hombre es por agradar a Dios. Y Dios se encarga de sustentar, Dios se encarga de proveer, Dios se encarga de sanar, Dios se encarga de que todas las cosas, incluso las que aparentemente son malas, terminen siendo buenas. Porque todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Pero el impío, el pecador, está tan afanado en acumular riquezas,
tan afanado en disfrutar placeres de este mundo, está tan afanado en eso, que no se da cuenta que todo eso lo va a perder, que llegará el día en que vaya a la tumba y no se lleve nada. Y es más, decía Salomón, amontona y recoge para aquellos que agradan a Dios. Es decir, Dios muchas veces termina usando hasta los impíos y los pecadores para proveerle a las personas que agradan a Dios. Porque al final, ¿saben qué, mis amados? Todo en este planeta, todo en este mundo, todo el oro y toda la plata le pertenecen a Dios. Y Él la pone a disposición de sus hijos, de los que le agradan. ¿De qué debemos enfocarnos, mis amados? ¿En acumular tesoros? ¿En acumular riquezas? ¿En disfrutar de todos los placeres? Solo hay una cosa por la que vale la pena afanarse, solo hay una cosa por la que vale la pena preocuparse, y esa es por agradar a Dios. Complete Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Vamos a leerlo y ustedes pueden ir completando, ¿no? Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Podemos ir completando. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Sin embargo, sigue la siguiente pregunta. ¿Qué es don de Dios? Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 5, verso 19. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Bienes, riquezas y sobre todo el goce de todas estas cosas. Y esto es importante, mis amados, porque hay gente que tiene bienes, hay gente que tiene riquezas, hay gente que aparentemente lo tiene todo, pero no lo goza, no puede gozarlo. Ojo, Salomón era una de esas personas. Dice que todo disfrutó, no se negó ningún placer, pero al final dijo, vanidad, aflicción de espíritu. Mis amados, solamente Dios puede dar las bendiciones y las riquezas que necesitamos, y solamente Dios puede hacer que las disfrutemos, porque solamente Él llena el vacío. Y hay un versículo que dice que Dios da riquezas y no añade, ¿qué cosa? Tristeza. A comparación del mundo, que te puede dar todo lo que tú quieras. Ojo, que es efímero y pasajero. Te lo puede dar todo lo que tú quieras. Placer, dinero, riquezas. Y tú puedes estar ahí, enganchado en esas cosas, distraído sin saber que tu alma se pierde. Y al final todas esas cosas, el mundo, lo que te da es tristeza y un vacío que se hace cada vez más grande. Pero las bendiciones de Dios, sus promesas, sus tesoros y sus riquezas son eternas y no añade tristeza con ellas. Te da la facultad, la capacidad para disfrutarlas, y es el único que puede llenar ese vacío. En este versículo, como habíamos dicho, aparecen dos puntos muy importantes. Primero, Dios da riquezas y posesiones. Y segundo, solo Dios puede permitirnos disfrutarlos. Pregunta, ¿le resulta difícil aceptar su suerte, entre comillas, como lo suele llamar el mundo? Solo Dios puede darle un corazón que la acepte. ¿Se siente mal en su trabajo? Solo Dios puede hacerlo feliz allí. El contentamiento con su actual posición y estado de prosperidad, sea vasto o pequeño, solo puede venir de Dios. Pero solo usted puede permitir que Dios produzca contentamiento en usted. Mis amados, cuando uno se enfoca en agradar a Dios y se enfoca en hacer su voluntad, sea cual sea la voluntad de Dios,
siempre termina siendo buena, agradable y perfecta para nosotros. Y Él nos da la capacidad de disfrutar en todo momento, sea mucho o sea pequeño. Yo entiendo que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Y Él nos da ese goce. Por el contrario, si vivimos sin agradar a Dios, teniéndolo aún todo, vamos a ser personas tristes, deprimidas. Y hay casos, ¿verdad?, de personas que lo tenían todo, aparentemente, y terminaron quitándose la vida. Porque por muchas cimas conquistadas, la realidad es que solo tenían un vacío que se hacía mucho más grande cada vez. Solo Dios, mis amados, como dice el canto, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuál es el fin de todo el discurso que da Salomón? Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Salomón dice cuál es el objetivo de todo lo que él está escribiendo. En Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, primero Salomón va a decir que para poder disfrutar, para poder gozar en esta vida es necesario agradar a Dios. Y luego nos dice cuál es la clave. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo yo agrado a Dios? Bueno, dice Salomón, el fin de todo este discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mis amados, usted quiere acomodar riquezas, ¿verdad? Promesas y bendiciones eternas, no pasajeras. Quiere acumular riquezas eternas y quiere poder disfrutar de todas ellas, tiene que agradar a Dios. Quiere agradar a Dios, tiene que temer a Jehová y guardar todos sus mandamientos. De eso se trata la vida, mis amados. ¿Usted quiere vivir feliz? ¿Quiere vivir en victoria? ¿Quiere vivir una vida de bendición? ¿Quiere que su familia sea prosperada? Solo tiene que agradar a Dios. Enfóquese en eso, en nada más. Enfóquese en agradar a Dios, en temer a Dios en todo, en cada área de su vida, en guardar sus mandamientos y todo lo demás, mis amados. Todo lo demás, de todo lo demás se encarga Dios. Nosotros enfoquémonos simplemente en agradarle. Muchos otros pasajes en la palabra de Dios nos instruyen sobre el dominio propio en relación con las posesiones materiales. Y ahí usted tiene algunos versículos y vamos a leer unos cuantos. Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Proverbios capítulo 23, verso 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así son las riquezas, ¿verdad? Se fuman como perseguir el viento. Proverbios capítulo 15, verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ageo capítulo 1, verso del 5 al 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así son las personas que buscan acumular tesoros y riquezas. Tienen de todo, pero no se sacian, no les llenan, no se alimentan, no pueden disfrutar la vida, pese a lo mucho que tienen. Pero el que teme a Jehová dice que aún con lo poco encuentra deleite y disfrute en esta vida. En su libro Season of Life, Charles Swindoll cuenta la historia de un hombre llamado Yusuf, mejor conocido como el Turco Terrible. Era un luchador que pesaba 350 libras y había ganado todo en Europa antes de venir a América a conseguir más gloria. Yusuf desafió a Luis, el estrangulador, campeón de lucha de las 200 libras de peso. El turco arrojó al estrangulador al piso como si fuera un osito de peluche y ganó. El nuevo campeón del mundo tomó lo que más deseaba, el dinero.
$5,000 que le fueron entregados en oro estadounidense, como él lo exigió. Luego colocó todo ese oro en el cinturón que rodeaba su enorme cintura antes de regresar a Europa en el barco SS Bourgogne. Muchas millas mar adentro, el barco comenzó a hundirse. Yusif fue a un costado con su cinturón abultado lleno de oro, aún sujeto a su cuerpo. El peso adicional fue demasiado aún para él y el turco terrible no pudo mantenerse a flote. Antes que pudieran alcanzarlo los botes salvavidas, se hundió directamente hasta el fondo del Atlántico como un cañón de acero de tamaño gigantesco y nunca más se lo volvió a ver. Amados, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es lo que le pasó a este turco, ¿no? Tanto afán, tanto dinero y lo terminó hundiendo, mis amados. ¿Se da cuenta? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso del 3 al 10. Por el contrario, nos dice lo que es gran ganancia. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Note que dice, toman la piedad como fuente de ganancia que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, ¿qué es gran ganancia? La piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es gran ganancia según 1 de Timoteo capítulo 6? La piedad. ¿Qué es la piedad? En el griego esa palabra piedad significa devoción a Dios, vida devota a Dios. Nuevamente, lo que es gran ganancia en esta vida, mis amados, es agradar a Dios, es temer a Jehová, es guardar sus mandamientos, es ser devotos al Señor. Por el contrario, quien persigue en esta vida riquezas, añade males con cada una de ellas. El amor al dinero, mis amados, aquí hay una diferencia. Uno puede, y es lo que Pablo está planteando, lo que Salomón también planteó en Proverbios, y lo que se planteaba también en Mateo. Uno no puede servir a dos señores. Y uno no puede amar, ¿verdad?, tanto a Dios como a las riquezas. Entonces uno tiene que elegir en esta vida. ¿En qué te vas a enfocar? ¿En vivirla bien, verdad? ¿En disfrutar los placeres del mundo? ¿En acumular riquezas? ¿En qué te vas a enfocar? ¿En amar al dinero o en amar a Dios? Mis amados, por sobre todas las cosas, por sobre todo en esta vida, tenemos que escoger amar a Dios. Y yo sé, ¿verdad?, que suena ya muy repetitivo, que alguno dirá, bueno, sí, tenemos que amar a Dios, esto lo sabemos, por sobre todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿podríamos examinarnos nosotros y considerar a ver en qué área de nuestra vida, qué cosa estoy quizás amando más a Dios? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Con mis sueños, con mis anhelos, con mis ambiciones? ¿Será que hay algo que estoy persiguiendo, por lo que me estoy afanando, por lo que me estoy preocupando más de la cuenta, en lugar de preocuparme más por mi relación con Dios? Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos a diario. A ver, el día de hoy, ¿a qué le dediqué más tiempo? ¿En qué me estoy afanando? Quizás fue en satisfacer mis deseos, en satisfacer mis placeres. Quizás le dediqué más tiempo a mi trabajo,
y estoy más enfocado en mi trabajo, en acumular riquezas, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo día a día? Puedo decir con la mano en el corazón, puedo examinarme y decir con la mano en el corazón, ¿sabes qué, Señor? ¿Verdaderamente te amo más a ti que cualquier otra cosa en el mundo? Esa es la pregunta que debemos hacernos y examinarnos día a día, porque de lo contrario, mis amados, no podremos disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Muchas veces intentamos justificar nuestra búsqueda de dinero y posesiones diciendo que es para el bien de nuestros hijos, para su seguridad. Sin embargo, en Proverbios capítulo 14, verso 26, encontramos lo que los padres pueden construir una fuerte confianza para sus hijos y en dónde debería estar su seguridad. Proverbios capítulo 14, verso 26. En el temor de Jehová, nuevamente, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Y lo hablábamos el domingo, ¿verdad? ¿Sobre qué debemos edificar y construir nuestro futuro? Sobre la sabiduría de Dios, su palabra. Y el principio de esta sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mis amados, muchas veces podemos quizás autoengañarnos y decir, bueno, pero es que yo trabajo porque está bien, yo creo que Dios me prospera, pero debo esforzarme también. Por supuesto, mis amados, es así. Es más, usted debe trabajar, ¿verdad? La Biblia también dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, hay ese esfuerzo, pero muchas veces podemos pasarnos de los límites, muchas veces podemos excedernos y precisamente la templanza, el dominio propio es controlar esos excesos. Ojo, tenemos libertad en Dios, gloria al Señor, pero necesitamos de esos muros, de ese dominio propio para seguir disfrutando de nuestra libertad de la manera correcta. De lo contrario, volveremos a ser esclavos de nuestros deseos, de nuestros pecados. Entonces muchas veces nos autoengañamos diciendo, bueno, pero es que yo trabajo, yo me esfuerzo, dedico tanto tiempo al trabajo porque necesito proveerles a mi familia, necesito dejar un futuro, un legado para mis hijos, una herencia, que ellos puedan sentirse seguros. El día en que yo les falte, bueno, que a ellos no les falte el vestido, el alimento, el dinero, el estudio. Y está bien, mis amados, está bien que usted se preocupe por su familia. Es más, debe hacerlo como padre, como madre. Está bien, yo no digo que no lo haga, pero mis amados, de nada sirve que usted se preocupe por eso y no se preocupe por lo más importante. Y el legado más importante que usted le puede dar a su familia y a sus hijos es que sean personas que teman a Dios. Porque cuando el día en que usted le llegue a faltar, y escúcheme, padre o madre, ¿verdad? El día en que usted le llegue a faltar a su familia, usted va a llegar a faltarle, lamentablemente. Es el ciclo de la vida, ¿no es cierto? En algún momento todos vamos a tener que morir. Pero escúcheme, si usted le enseña a su familia a temer a Dios, a agradar a Dios, usted le va a llegar a faltar, pero Dios nunca le va a faltar a su familia. Cuando usted ya no esté en este mundo, Dios va a cuidar de sus hijos, Dios va a cuidar de su familia, porque usted le habrá enseñado a confiar, a depender y a temer a Dios. En eso debemos enfocarnos. Ese es el mejor legado, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestra familia. Ya para terminar, mis amados, concluyamos el estudio de hoy leyendo Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9, que nos marca precisamente el límite. Debo trabajar, debo esforzarme, debo preocuparme, sí, pero aquí está el límite. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esos son los límites, mis amados. Se resume en esta frase: Señor, que nunca tenga tantas riquezas que me olvide de ti, ni tal pobreza que robe y deshonre tu nombre. Amados, la mayoría de nosotros ya estamos en ese dulce y seguro lugar en que dependemos de Dios cada día,
simplemente para satisfacer las necesidades básicas. Y escúcheme bien, si ese fajo de billetes le ayuda a no olvidar jamás que Él es Dios, gloria a Dios por ese dinero. Si ese cheque de pago evita que usted deshonre el nombre del Señor, aleluya, usted está justo en el lugar donde debe estar, dentro de los muros seguros de la templanza, donde el exceso es una visita indeseable. Amados y amadas, Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestros puntos vulnerables, sabe lo que podemos soportar sin dejar de ser fieles. Todas las cosas son suyas y puede darlas y quitarlas, pero no es nuestra labor perseguirlas. Nuestra parte es recibirlas con alegría y con alegría retornarlas. Salomón aprendió lecciones muy valiosas sobre los excesos materiales en una determinada forma. Dios quizás le enseña a usted de otra manera. A veces descubrimos que necesitamos aprender algunas viejas lecciones. Permitamos que Dios refresque las prioridades que nos ha enseñado en el pasado y entreguémosle nuestro futuro. Pero ante todo, amados y amadas, no nos desesperemos por lo perecedero. Al contrario, que nuestra visión sea glorificar a Dios, nuestra búsqueda sus tesoros eternos y nuestro afán su maravillosa presencia, recordando siempre su promesa. No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tienes necesidad de todas ellas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu presencia en esta noche. Y gracias además por recordarnos una vez más lo importante que es amarte. Señor, son conceptos que quizás ya los hemos tenido asimilados, que los hemos repetido, que lo cantamos incluso. Señor, yo te amo más que a mi vida, te amo más que todo lo que hay en el mundo. Pero gracias, Espíritu Santo, por traer en nosotros, por examinarnos a nosotros en esta noche y traer a nuestra mente esas áreas de nuestra vida en las que quizás no te estamos dando el primer lugar. Esas áreas en nuestra vida en las que quizás no estamos dependiendo de ti. Esas áreas en las que quizás nuestra fortaleza está en el dinero, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas. Y no estamos dependiendo de ti. No estás siendo tú nuestra roca. No porque tú no quieras, sino porque nosotros no te estamos dando el lugar que corresponde. Y gracias te damos, Espíritu Santo, porque solo una tarea nos diste en esta tierra, solo una misión. En lugar de estar afanados y preocupados y muchas veces llegar incluso a padecer ansiedad de tanta preocupación, de tanto estrés por lo material, por pagar las deudas, por el futuro de nuestros hijos. Gracias porque en lugar de todo eso tú viniste a aliviar nuestra carga. Nos dijiste, hey, no tienes por qué afanarte. Oye, no tienes por qué preocuparte. Oye, no tienes por qué estar pensando día y noche en estas circunstancias. Déjame decirte algo, déjame proponerte una cosa, deja cambiar tu vida, déjame transformar tu situación. Solo con este pensamiento. Hijo, hija mía, ¿y si mejor te preocupas en pasar tiempo conmigo? Estás tan cargado de tareas, tan cargadas de preocupaciones. Déjame hacer algo por ti. Yo me encargaré de todas tus circunstancias, de todas tus necesidades. Lo único que quiero es pasar tiempo con mi hijo. Lo único que quiero es pasar tiempo con mi hija. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos que agradarte a ti es el fin supremo de nuestra existencia. Si de algo vamos a afanarnos en esta vida, si por algo vamos a angustiarnos, si por algo vamos a preocuparnos, Señor, que nuestra ambición sea siempre agradarte a ti, temer a Jehová y guardar sus mandamientos.
Solo así podremos tener la confianza de que de todo lo demás, tú, Señor, te vas a hacer cargo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos también por las ofrendas y los diezmos que vamos a entregar delante de tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu provisión. Y qué bueno, Señor, es rendirte culto. Maravilloso, Padre, es poder honrarte, rendirte alabanza con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Te rogamos, Señor, que suban con olor fragante a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.